por la coincidencia. Sí, yo no creo en esas cosas, pero me pareció. Yo vengo del lado oscuro, créeme. Yo salí de un background muy fuerte a nivel espiritual, de la oscuridad muy fuerte. Entonces hay muchas cosas que yo me callo. Sí. Sé de dónde Dios me sacó, ¿me entiendes? Sí. Pero las películas de miedo era mi vida normal. Entonces Dios me sacó de ahí. Y es muy interesante que cosas que pasan a veces son realmente bastiones que el enemigo tiene. Sí. Que no quiero decir que en aquel momento te tocara a ti la breva, ¿no? Pero algunas cosas sí tienen su sentido. Lo que pasa que es... Sí. No, para mí, pues me pareció... Sí, suena así como que mucha casualidad. Pues sí. Pero me dio risa y yo he visto cosas muy feas también en el mundo espiritual, ¿no? Así que entonces estamos del mismo bando. Sí. No en mí, pero sí he visto gente que llega a las iglesias viniendo de ese lado oscuro. Ay, sí, yo te contaré. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más los saludo desde los estudios de Vida Atlanta el día de hoy. Estoy, con una persona a quien me encanta escuchar. Se lo estoy diciendo aquí por primera vez. Porque, hace algunos días escuché o leí unos comentarios y yo dije, yo nada más, solo por el hecho de que Monse está ahí, escucho el programa. No importa el tema del que esté hablando, pero su forma de hablar, esa tranquilidad que transmite y también el acento que me encanta, pues por esa razón escucho el programa. Pero también tiene mucho que ver el tema que trae siempre, porque nos edifica y nos enseña muchísimas cosas. ¿Cómo estás, Monse? Pues muy bien, muchas gracias por semejante recibimiento, caramba. Bueno, es que no sé si voy a tener la oportunidad de decirlo otra vez dentro del corto plazo. Okay. Entonces por eso tengo que decirlo hoy. Habrá que mandar a Jefferson a otra parte, a un recado o lo que sea. Tendremos que mandarlo por ahí. No. Jeff es el dueño de este espacio. Okay. Y la gente lo extraña muchísimo cuando no está. Sí. La verdad es que ahora porque está Facebook Live, pero cuando a veces teníamos nuestros momentos fuera del aire, charlamos siempre cosas muy interesantes. Es muy grato estar aquí con él. Eso es cierto. Y creo también que muchas veces las conversaciones que se dan fuera del aire son más interesantes que las conversaciones que tenemos al aire. A veces él me dice, repítelo. Yo digo, ¿que repita qué? Si no me acuerdo ya de qué estoy hablando. Pero es divertido, sí. Sí, por aquí nos empiezan enviando saludos desde Bolivia. Anda. Ya personas que se están conectando desde la distancia y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Sí. Y vamos a estar hablando hoy con Monse acerca de temas importantes de la vida en familia. Y el título que tenemos para hoy, 8 heridas de la infancia que afloran cuando somos adultos. Pues sí, es un tema así como que parece de un libro, ¿verdad? Como que, caramba, me va a contar una historia. La verdad es que tampoco tenemos tanto tiempo y siempre damos como pequeños tips. No pretendemos, yo misma y la organización que represento, dar aquí una gran cátedra de algo. Pero cuando sí que podemos explicar ciertos tips, las personas es como que se les enciende el interruptor, como, no me había dado cuenta que lo que me estaba pasando resulta que es que yo creía que era mala persona, pero resulta que no, que es que esto viene de la infancia o es que esto viene de mi adolescencia. Entonces es un poco siempre en nuestro ímpetu de querer educar a la comunidad de pararnos. Y yo lo repito muchas veces en el programa, pero es que es muy gracioso, cuando estamos dando clase, hay una pregunta que yo siempre hago y les digo, a ver, ¿cuántos tienen de aquí problemas de salud mental? Y entre mi acento, que soy de España, que ya tiene la cosa amiga, y luego le estoy haciendo esa pregunta, todo el mundo piensa, o sea, ¿has venido a decirme a mi cara que si yo estoy loco o qué? Y las personas no entienden, no porque no son inteligentes, sino porque no han tenido la oportunidad de tener información o porque hay un estigma que problemas de salud mental es cuando toca todo lo que son nuestras emociones. Entonces, así como tú estás resfriado alguna vez y te lo puedes tratar tú mismo, tú puedes tener algo en tus emociones que te lo puedes tratar, pero hay veces que no eres capaz de salir solo. Necesitas un tratamiento de alguien externo, de alguien que te ayude a sobresalir, a salir de ese entorno hostil, ¿no? Y hoy yo quería hablar, porque me he encontrado con muchas personas que vienen a
a nuestras oficinas a tomar terapia en las clases y ellos piensan que son personas malas y dicen, yo es que soy malo, por eso hago esto. Y no es así. No, yo no veo tanto que la gran mayoría de personas sean malas. La gran mayoría de personas lo que tienen son cordones que las ligan a su pasado y que no han sabido cortar con ellos, ¿no? Y yo he hecho, tengo aquí mis apuntes, yo no sé cómo tú llamabas cuando te hacías tus apuntes para los exámenes. ¿Cómo lo llamas tú eso? Sí, yo hacía algunos apuntes, otros le decíamos chuleta. ¡Epa! Nosotros también en España chuleta. Pero es que hay veces que no me entienden cuando digo eso. Lo mismo. Pues más o menos tengo aquí para que no se me olviden. Hay muchos más, pero quería comentar para que la persona que escucha pueda tener por lo menos el tiempo de pensar si es lo que le está pasando, ¿no? Claro. Si tú quieres empezamos por la primera, que es la actitud defensiva. Yo me la he apuntado aquí, me he hecho mis apuntes. La actitud a la defensiva es una experiencia dolorosa que vemos en mucha gente y que parte de la infancia cuando han tenido un maltrato continuo. No siempre que hablamos de maltrato es un maltrato físico. A veces es un maltrato verbal o es un maltrato de la indiferencia. Mucha gente maltrata con la indiferencia. Okay. Es decir, ignora a la persona y eso produce que esa persona viva en un continuo sufrimiento y hace una herida profunda. Y a partir de ahí, pues cuando llega a la edad adulta, tiene una adolescencia, bueno, sobrevive a la adolescencia o navega como puede, y cuando llega a la edad adulta se enfrenta en que, aunque no tiene razones o no está teniendo hostilidad de otras personas, siempre está en guardia, siempre está a la defensiva. Sí, o siempre se sienten ofendidos. A veces Exacto. También, se me vienen siempre a la mente muchas escenas vividas recientemente o en el pasado, pero sí conozco algunas personas incluso que han estudiado, por decir un ejemplo, psicología. Sí. Y uno dice, bueno, el psicólogo en teoría tiene las herramientas para tratar las necesidades psicológicas que algunos tienen, pero cuando uno llega a tener una conversación con esa persona o uno llega a convivir de alguna manera con esas personas, uno se da cuenta que tienen muchas cosas también que tratarse a ellos mismos. Y ahora que estás diciendo, conozco algunas personas que siempre tienen la respuesta, como decimos en mi país, en la punta de la lengua. Sí. Y cuando uno se pone a ver qué es lo que ha pasado en el pasado de esas personas, es que realmente nunca recibieron un gesto de cariño. Exacto. O siempre tuvieron mucha exigencia. Y a veces piensan las personas, oh, qué malos papás tuvieron. No, simplemente que esos papás recibieron una educación y están repitiendo modelos. Y a mí una de las preguntas que me gusta hacer es, ¿por qué crees que repites modelos? Si no te gustó como lo hizo tu padre. De alguna manera es porque te miras a ti mismo, ves que no estás tan mal y dices, bueno, la cosa no fue súper bonita, pero de alguna manera no sé tan mala gente, funcionó. Y por eso repetimos patrones. Por eso muchas veces los niños que han sido abusados se convierten en verdugos, en abusadores. Okay. Y en ese caso, a mí esa pregunta me la hice yo cuando empecé a trabajar en mental health, en salud mental, y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que gran parte de psicólogos o de terapistas, algunos están peor, entre comillas, sí, o tuviese una cosa rara, dices, ¿qué le pasa a este? Y es muy curioso, es una de las preguntas que yo le he hecho a mis compañeras. Ellas no, ellas están bien, ellas son profesionales. Pero ellas me decían, es que muchas personas que tienen problemas de su infancia o problemas de carácter estudian psicología para primeramente intentar entenderse, aunque no lo acaben aplicando. Por eso es que vemos tanta rareza dentro de la psicología, tanto loco, entre comillas. Es por esa razón. Yo tengo un amigo de verdad muy cercano a mí. Ojalá no nos esté viendo, pero realmente yo pienso que él sí está loco. ¿Sí? Y yo con cariño o sin cariño la cosa está fuerte. Sí, yo se lo digo de frente a él. Oye, lo que pasa es que tú estás loco. Y ya no pasa nada. Pero hablando de estas heridas, ¿qué tanto nos pueden influir o cómo podemos nosotros superar una herida que nos permita dejar de estar a la defensiva cuando ya somos adultos? Eso, mira, hay muchos métodos que se pueden usar. Primeramente veníamos como el ejemplo que te dije del resfriado. Si tú no puedes, si tú te das cuenta que aunque lo intentas, no puedes sencillamente porque no sabes, lo mejor es busca ayuda externa.
Es lo mejor. Yo no recomiendo mucho que sean los familiares ni los amigos, los comadres o las comadres o los compadres, si no son personas realmente sabias. ¿Por qué? Porque con dificultad van a ser objetivas. Cuando tú vas a un terapeuta o vas a un consejero y le estás explicando tu historia, es mucho más fácil que ellos tomen la historia desde un punto muy objetivo, porque no hay sentimientos por medio. Claro. Entonces eso te ayuda a que ellos de alguna manera exponen un plan de vuelo, podríamos decir, donde eres tú el que decide cuándo saltas de un lugar a otro, pero que al mismo tiempo se te ayuda a caminar. Y tú empiezas en ese proceso a ser más fuerte. Es paulatino, cada persona tiene su ritmo, su forma de afrontarlo. Por eso muchas veces, si hay personas que pierden un familiar, hay algunos que da la sensación que se recuperan pronto. No necesariamente. Simplemente es que, y otros quedan en un duelo perpetuo, ¿no? Sí. Y es porque cada cual necesita su tiempo y es algo muy variable. No es algo que, uy, esto funciona para todo el mundo. No es así. ¿Okay? Sí, bueno, y eso es interesantísimo. Yo conozco también de casos de personas, bueno, a mí no me tocó ser psicólogo o trabajar desde el punto de vista del estudio de la mente, pero sí me tocó estudiar mucho la sociedad como un todo desde el punto de vista sociológico, y sí se ven patrones de conducta muy similares en ciertos sectores. Por ejemplo, si vamos a algunos sectores de menos recursos, quizás las personas tienen un mismo tipo de actitud y se encuentran más a la defensiva. Hablaba con una persona, es de un país de Centroamérica. Él me dice que en ese país hay dos tipos de personas que son completamente distintos. Unos que fueron abusados, que fueron ultrajados y que les robaron sus tierras hace unos 50, 80 años atrás. Y otros que son los llamados blancos de ese mismo país, que son los que tienen el estatus mayor. Tienen un estatus mayor. Pero sea cual sea la circunstancia, aunque estén fuera de su país, los que pertenecen al grupo que fue abusado anteriormente, siempre están a la defensiva y siempre creen que se están tratando de aprovechar de ellos. Claro, pero ¿sabes? Una de las cosas, eso es una realidad, una de las cosas que hay que tener en cuenta, muchas parejas, por ejemplo, tienen problemas entre ellos y no se dan cuenta que hasta que no traten el problema individual no van a poder con su problema de pareja. La gran mayoría de problemas que tenemos son solucionables. La cosa está en cómo nosotros nos paramos frente al problema. Siempre hablamos de esto con Jeff, es una de las cosas que repetimos todo el tiempo, porque es muy importante la perspectiva en la que tú miras las cosas. Nadie va a ser cambiado, solo yo creo que Dios puede cambiar a todo el mundo, ¿ok? Claro. Pero hay una sola clase de personas que no va a ser cambiada nunca. Y a mí me gusta decir nunca con intensidad porque me suena como una cueva. Nunca, nunca. Claro. Así como, ¿cuándo? Nunca. Entonces, ¿cuándo va a ser la persona que no cambia nunca? Aquella que no cree que tiene que cambiar. Si tú sientes que estás bien, nunca vas a tener la necesidad. Porque piensa, uy, no me hace falta. Pero aquella persona que hace una reflexión de ella misma, que ve que algo no funciona bien, no necesariamente tienes que tener un problema psicológico. Simplemente es algo que no funciona bien, algo que quedó inmaduro, que puedes madurar. No hay problema. No entiendo a veces, o especialmente la comunidad latina, y cuando digo comunidad latina, métase todo hijo de vecino, españoles, italianos, por el carácter. Y casi toda la sociedad piensan que tener un problema de salud mental es como un estigma, ¿no? Como si fuera algo, como una peste o algo así. Y no, por eso es importante que miremos nuestro pasado para poder solucionar el presente. Así es. Bueno, vamos a ver cuál sería el punto número 2. Y si ustedes tienen preguntas, pueden escribirlas aquí a través de nuestro Facebook y bueno, tratamos de que sean contestadas. Así es. El segundo es el aislamiento constante. Este es interesante porque los niños que sufren falta de cuidado, que los aíslan, que los dejan solos todo el tiempo, se suelen llegar a desarrollar alteraciones en la edad adulta y algunas de ellas son bastante graves. Y es una cosa interesante porque el aislamiento constante va a hacer que cuando esa persona sea adulta tenga vacíos en su vida, en sus emociones, en sus sentimientos, que les ocasione que no puedan
tener una relación estable. Hay personas que necesitan, que están, de esto hemos hablado en otros programas, ser adictas a la aprobación. Okay. No es una cosa que tú como ser humano necesites que de vez en cuando que alguien te diga, oye, qué bien lo has hecho, caramba, qué bueno está esto, o qué bien. No, es, lo hice bien, esto está bien, todo el tiempo, esa adicción a la aprobación. Y es muchas veces porque vienen de hogares, no estoy hablando de hogares donde los padres no los amaban, estoy hablando de hogares que, aunque sus papás los amaban, tuvieron un aislamiento constante por diferentes razones. Aquí la comunidad latina, nosotros cuando trabajamos con la comunidad, nos damos cuenta que el latino es proveedor, ama profundamente a su hijo, pero está todo el tiempo fuera. Sí. Entonces, tú le preguntas a esos papás, ¿amas a tu hijo? Claro, ¿darías la vida? Por supuesto. Pero cuando los niños son adolescentes, el índice mayor de suicidio de Estados Unidos se encuentra en las chicas latinas, el segundo rozándole los chicos latinos y luego con diferencia a todos los demás. ¿Qué quiere decir eso? Algo nos está diciendo esa estadística. Quiere decir que tenemos papás amantes, pero papás, y cuando digo papás digo mamás, ausentes. Y eso tendremos, como por decirlo cariñosamente, una hornada de adultos inseguros, a la defensiva, con un pánico tremendo al fracaso. Entonces eso hará que la población, si no se cambia la tendencia, pues estemos en un problema bastante serio. Sí, eso lo podemos notar, y a medida que vamos conversando, Montse, se me van viniendo muchísimas escenas que vivo, digamos, todas las semanas, o incluso viniéndose cosas de mi niñez, de mi adolescencia, aunque puedo decir que tuve un papá muy cercano. Muy cercano. Lo tengo todavía, gracias a Dios. Pero sí, él tenía como ese principio de que, bueno, mis hijos merecen que yo les dedique tiempo, porque particularmente yo vengo de ser hijo de pastor. Okay. Y ocurre un fenómeno de que los hijos de los pastores muchas veces son los más terribles de las iglesias. Sí. Y son los que descarrían a las ovejas. Sí. Como lo decía un pastor hace algunos días en una predicación. Él decía, ¿por qué los hijos de pastores son los que descarrían a las ovejas? Es fácil. Y muchas veces es por esa falta de atención. Exactamente. No es que tu padre no te ame, pero el trabajo de la iglesia, el trabajo de tener que atender a otros es tan absorbente que también a cuenta corriente de alguien. Yo cuando hablo con las personas siempre les digo, ¿qué estás haciendo? Bueno, es que yo trabajo aquí para dar a mis hijos dinero. Ok, pues si tienes problemas, a cuenta corriente ha salido de alguna parte, no es gratis. O sea, si tú dedicas tiempo a trabajar, mucho tiempo a trabajar, alguien lo está pagando por ti. En este caso sería en relaciones, no es gratuito, ¿no? En cuanto también a relaciones de la pareja. Pero sí que es interesante, por ejemplo, también te voy a decir el tercero para ir introduciéndolo en la conversación, que es la ansiedad y el miedo a los demás. Esto se da mucho y las redes sociales lo están potenciando como los dibujos animados, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Sí. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, muchas de las cosas que se hacen hoy en día en cuanto a las relaciones se hacen a través de las redes sociales, no cara a cara. Hicimos un experimento y otras personas lo han hecho, que es lo mismo que decimos a través del Facebook o a través de WhatsApp. Imagínate que tú y yo tenemos una conversación, ¿vale? Entonces yo empiezo a hablarte a ti y te digo, hola, ¿cómo estás? Y tú me contestas, pues muy bien, o lo que sea. Y quedamos acerca de algo que nos ha pasado, porque somos amigos y hemos tenido un pequeño problema y nos empezamos a hablar a través de WhatsApp. Normalmente, o un índice, pero no te voy a decir el 100%, pero altísimo, siempre acaba en un conflicto. Sin embargo, la misma conversación cara a cara, no. Entonces, sumado a que los papás están ausentes, si vamos añadiendo ingredientes a la olla, entre que quieren romper con el novio, con la novia, o con el esposo, o con lo que sea, que te dejo. Hasta luego. ¡Ping! Emoticono, llorando, una lágrima cayó en la arena. Entonces, eso provoca una ansiedad y también provoca una impotencia, que todo eso no desaparece, no se evapora. Eso va quedando en la persona y luego nos hace tomar pues ciertas decisiones
Y Sí, tenemos que los pueden. productos que tenemos, ¿no? Así es, y pueden ser decisiones nefastas. Así Vamos es. a hacer una breve pausa y regresamos conversando con Monse. Ella nos tiene este tema de las 8 heridas de nuestra infancia que afloran cuando somos adultos. El tema está de verdad interesantísimo y cualquier pregunta que usted tenga la puede hacer a través de nuestro Facebook o también escribiéndonos al 678-634-8292. Ya regresamos aquí en Vida. La radio que está más cerca de ti. 1010 AM. You could win your money fast. Print, play, win. Print, play, win. Print, play, win. Print, play, win. Hola Georgia, si te gustan los juegos instantáneos de la Lotería de Georgia, te encantarán los juegos Print and Play, porque Porque el muchacho es así hasta que conoce al papá. Sí pasa eso, que uno ve a un muchacho que es así como que no habla con nadie, no conversa con nadie. O todo lo contrario, o es un Sí. cabra loca. Sí, o son unas cabras locas. Y uno los ve y uno dice, wow, pero ¿por qué este muchacho es así? ¿Por qué esta muchacha todo el tiempo se la pasa llorando? Que no tiene motivo. ¿Y por qué es rebelde si no tiene motivo? Es que hay otros puntos que vienen a continuación, que uno es el miedo al compromiso. Y mira, de todas las clases que damos de ¿cómo se dice eso en español? De crianza, es buenísimo, porque cuando empieza, ¿cuántos tienen problemas con su hijo? Plan, todo el mundo levanta la mano. Y les preguntamos, ¿y por qué consideras que tienes problemas con tus hijos? Es que mi hijo es esto, mi hijo es lo otro. Ah, ok, bueno. Cuando llevamos varias semanas dando la clase, el 95%, por no decirte más, por no ser tan absoluta, acaban diciendo, el problema de mi hijo soy yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el problema es que la gran mayoría de papás latinos no se dan cuenta que no es tanto la cantidad de tiempo, sino el tiempo de calidad. Y ellos no saben cómo edificar el tiempo de calidad, no saben qué hacer. Y eso es lo que nosotros hacemos en la organización, enseñarles, ¿no?, a los papás. Pero el tiempo de calidad es suficiente para que tú tengas, aunque no sea demasiado en cantidad, para que tú puedas tener una relación totalmente muy fuerte, un vínculo muy fuerte con tu hijo. Y tu hijo sea en el futuro una persona... ¿Has oído la expresión con la mente muy bien amueblada? No, pero me gusta. Sí, en España se usa mucho el tiene la cabeza muy bien amueblada, y se acaba la frase, muy bien amueblada. Quiere decir que la tienes bien estructurada, que tienes sentido común cuando tomas decisiones. Y es lo que estamos haciendo bombas de relojería con la juventud. Sí, y bueno, eso también es parte de lo que se refleja. Yo diría que muchas de las cosas que estamos pasando ahora, yo por lo menos tomé una decisión en una oportunidad, yo no discuto más por mensaje de texto. Yo tampoco. Y Ni por email tampoco. de hecho, mis mensajes de texto a la gente le suenan ofensivos, por lo general. Pero es un secreto. Cuando acabes te lo digo. Sí, bueno, cuando termine me lo van a decir a ella. Ya. No, que estás bien, si yo te entiendo por qué pasa por ahí. Ajá, entonces le suenan ofensivos y bueno, cuando se trata de personas que me conocen o algo, algunos me regañan y otros me dicen, oye, bájale el volumen. bájale un poquito. ¿Por qué? Quizá algunos interpretan la forma como yo hablo, la conectan con lo que quiere decir el mensaje, pero le ponen la entonación de mi voz al mensaje y entonces le cambian el sentido. Es que date cuenta que el secreto está no tanto en el que manda el mensaje, sino en el ruido del que recibe el mensaje. Okay. Yo me pasó con un amigo. Tuvimos un gran amigo de la familia. Él se sintió ofendido. Mi marido y yo no nos dimos cuenta de tal ofensa y cuando nos dimos cuenta dije, no tuve la oportunidad, no lo localicé por teléfono porque estaba fuera y le escribí un email, mira, y empecé mi email así, o sea, querido tal, porque era muy cercano, teníamos esa forma de tratarlo como un hijito. Te lo digo desde la sencillez de mi corazón, tranquila, no pienses que hay ira, te lo digo con un tono dulce. Y le empiezo a escribir la respuesta. Él omitió esa parte. Él recibió el email totalmente con el ruido que él tenía en la cabeza. Y yo luego, cuando hablé por teléfono, le dije, pero tú has leído lo que te he dicho, hijo mío.
pero si te lo estoy diciendo tranquila, pues si no hay problema. Es que tú dices luego que tal cosa, claro, pero no tiene relación si lo sacas del tono. Claro, Y es que es muy importante, piensa que casi el 50%, más de, no, casi no llega, pero cuando hablamos es body language, sí. lenguaje corporal. Thank you. Entonces, Vamos a regresar sí. al aire. Dale. Es que es tan amplio todo que no acabamos. Sí. Bueno, ya regresamos aquí con Monse. Estamos conversando de este tema interesantísimo de las 8 heridas de nuestra infancia que afloran cuando somos adultos. Veníamos hablando del primer punto, que era la actitud defensiva. Así es, la piel fina. La piel fina. Sí, no sé si tú has escuchado, tiene la piel tan fina como una ciruela. O sea, es esa piel que tocas y todo le duele, todo le molesta. Okay. Ese es el punto número 1. El número 2 es aislamiento constante. Y el tercero, al que acabábamos de entrar, era el de la ansiedad y el miedo a los demás. Así es, y este es problemático porque llega incluso a las personas que se sienten así, pueden llegar a atentar contra su vida, porque se sienten tan ansiosas de no saber comportarse o les abruma tanto la convivencia que llega un momento que es un tormento continuo y constante. Y muchos de los que escuchan pueden decir, oh no, pero es que yo no estoy así todo el tiempo. Pues bueno que no estés así, pero sí, seguramente es posible que... yo le puse un nombre, porque yo me invento nombres, ¿sabes? Yo voy por libre, como mi pelo, voy por libre. Entonces, es una cosa que tenemos que empezar a aprender a escoger las batallas que tenemos que batallar. No todas las batallas que tenemos enfrente de nuestra vida las tenemos que pelear. No todas, tenemos que aprender a escogerlas. Tenemos que... y eso... Para eso necesitamos un sentido común y una madurez interesante. Claro. Cuando estamos o nos sentimos aislados constantemente, nos vamos a sentir rodeados. Nuestra atención se va a fijar en el punto que más ruido haga en nuestra cabeza. ¿Okay? Entonces, yo le he puesto el nombre a los problemas gratuitos. Son aquellos problemas que tú te puedes evitar, que no te evitas y que por tanto te desgastas. Y a mí me gusta mucho irme al diccionario, porque yo digo el bendecido diccionario de la Real Academia, porque arroja mucha luz no solamente a la vida, sino a todo lo que nos pasa. Y es que a mí me llamó mucho la atención que la palabra preocupación, el original significa textualmente dividir tu mente. Okay. Entonces, contra más preocupación, más frentes abiertos tienes. ¿Qué quiere decir? Más desgaste tienes. Por tanto, menos te puedes concentrar. Por eso es importante saber cuáles son las cosas que vienen del pasado para poder cortar esos frentes abiertos continuos, ese ruido constante. Es como cuando conectamos la radio y se oye ese ruido que te da hasta coraje porque dices, caramba, ni para allá ni para acá, porque no te deja concentrarte. Y muchas veces tenemos problemas del pasado que emiten, de alguna manera, por así decirlo, ese ruido mental todo el tiempo. Que no lo escuchemos siempre no significa que cuando nos paramos a pensar, y eso nos desconcentra muchísimo de lo que realmente tenemos que estar peleando en ese momento. Sí, y yo también en una oportunidad, me tocó trabajar directamente con dos personas. Eso sí no están escuchando ahora. Bueno, entonces no puedo decir, aunque igual no voy a decir los nombres, pero era una pareja que estaba teniendo problemas. Y bueno, yo los conocí a ambos. Y bueno, yo estaba analizando y viendo la situación. Estaba con mi amigo psicólogo, el que está loco. Sí. Con cariño, se llama Franklin, mi amigo. Ojalá si nos está viendo, un saludo para él. Pero yo le decía al esposo de la chica, porque él me decía, bueno, pero es que yo antes le decía esto y no le molestaba. Le decía lo otro y no le molestaba. Y en una de esas me dice un ejemplo que la esposa estaba estudiando en su escritorio y que cuando ya se iban a dormir, él le dijo a ella, ¿y tú vas a dejar eso ahí? Recógelo. Cuando él me dijo eso, yo dije, eso no se dice.
Eso no se hace. Y claro, yo de inmediato trato de la manera más sabia o de la manera más educada de decirle, oye, pero eso no está bien, hubiera sido distinto si tú le dices, oye, vamos a recoger esto para que no quede este desorden aquí. Es distinto si tú te involucras con ella a eso. Y él me dice, sí, pero es que yo antes se lo decía y no le importaba. Entonces ya yo le dije, sí, pero es que cuando tú tienes una comunicación, si el cable está dañado, la comunicación ya no va a llegar sino distorsionada y el receptor va a recibir el mensaje mal y va a terminar de darle el giro que le está faltando. Sí, eso es como el juego del teléfono, ¿te acuerdas? Cuando, bueno, yo hace tantos años que fui niña ya que casi ni me acuerdo, pero que te decían una palabra y tú le decías otra palabra y al final, oye, empezabas con chocolate y acababas con gato, ¿no? Y tú decías, ¿de dónde salió el maravilloso gato? Pero eso es la perspectiva, que las personas ponemos. Otro ejemplo que solemos poner es que tú y yo estamos sentados en un banco, ocurre un accidente de tráfico. Y cuando, imagínate, tenemos un tercer amigo, venimos a contarle, yo le estoy contando lo que he visto, pero le estoy metiendo mi perspectiva, como yo recibí. Claro. Y tú estabas ahí al lado y me puedes decir, oye, ¿cuándo ocurrió eso? Que yo no me he dado cuenta. O yo te lo puedo decir a ti. Es porque es muy importante también como cada persona percibe. Por eso es importante ir saldando cuentas y ir poniéndonos... Lo bueno es que Dios nos ha hecho libre de nuestro pasado. Y una de las formas... interesantes de salir de este tipo de problemas es con la gratitud. La gratitud siempre es una cosa muy poderosa, dar gratitud por lo que has pasado y empezar pues a edificar de nuevo, pero para empezar a edificar primeramente hay que sacar los escombros y eso es lo que mucha gente no hace. Imagínate que tú empiezas una relación con una mujer y no la conoces de nada, pero vienes de una relación rota. No has limpiado los escombros de esa relación, por tanto es muy posible que vas a empezar a edificar el nuevo edificio de esa relación con toda la basura ahí, porque no hiciste el ejercicio de quitarla. Entonces, ¿qué ocurre? Luego empiezas a comparar, la otra persona se siente comparada, suficiente no es suficiente, y tú dices, ¿cuándo me convertí en esta mala persona? No se trata de malos y buenos, se trata de desorden u orden. Entonces eso es un poco... así, de esa manera, ¿no? Sí, así es que este tema podemos estar hasta mañana y claro, no acabábamos, ¿no? Y está súper interesante. Punto número 4. Así ahí lo vamos, presento yo. Miedo al compromiso. Ay, madre, tan vigente en el día de hoy, no solamente en nuestra juventud. Yo me sorprende en gran manera cómo tenemos tanta facilidad para poder copiar o poder... tomar ejemplo de actitudes que no son buenas, porque decimos, no, es que la juventud está fatal, está muy mal, y ellos no tienen compromiso, pero es que yo veo gente de mi generación, que tenemos bastantes décadas ya, y que no nos enseñaron así, sin embargo están tomando la misma actitud que los jóvenes. Entonces, el miedo al compromiso muchas veces está establecido porque los vínculos afectivos en la niñez fueron muy fuertes, muy estrictos. ¿Qué pasa? Cuando una persona que ha sido muy tajante con tu vida durante tu edad de niño, luego se corta esa relación o tú te marchas como adulto, cuando quieres empezar algo serio, tienes miedo, en tu cabeza queda, en tu subconsciente queda, que se va a repetir, que el hecho de estar ligado en un compromiso se va a repetir esa rigidez. Y por tanto hay mucha gente que, por ejemplo, ama a su novia, quiere casarse, pero cuando quiere entrar en el proceso de pedirle matrimonio dices tú, va a ser que no. ¿Por qué no estoy preparado? Pero vamos a ver, ¿por qué no estás preparado si es seguir amando a esa persona? Si es tomar desafíos que ya estás tomando, no estás haciendo especialmente nada tan nuevo. Y es porque la relación que tienen con una relación de larga duración es demasiado rígida y se sienten asfixiados. Y eso es una cosa pues no muy agradable, la verdad. ¿Y eso proviene de dónde, ese sentimiento? Quizás del ejemplo que han visto de sus padres. Sí, o a veces también viene porque tuvieron relaciones largas con sus padres estrictos que demandaron mucho, y demandaron no necesariamente porque no quisieron, sino porque pensaban que voy a preparar a mi hijo para la vida. Le fueron robando su infancia. No dejamos que los niños sean niños, porque el mundo está muy competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a que los niños de 2 años ya van con tablets. Los niños tienen que tener
no sé, decisiones súper elocuentes cuando lo que les toca es equivocarse. Entonces, creamos niños, dos tipos de niños que serán dos tipos de adultos. Uno será el miedo al rechazo y el otro será el que vamos a hablar ahora, el miedo al rechazo, y otro miedo al compromiso. ¿Por qué? Porque uno es una rigidez tan fuerte que cuando te desvinculas de esa relación, tú ya no quieres entrar en nada que se asemeje así. Por ejemplo, mi padre, él tiene su manera de creer en Dios precisamente por algo que le pasó en la niñez. Él tuvo muy mala experiencia con la iglesia en el tiempo de la dictadura en España, y entonces no es que toda la iglesia fuera mala, sí, pero hubo gente que sí lo fue, realmente a él le tocó esa parte de los que pertenecían a esa iglesia. Entonces él, todo lo que signifique la palabra iglesia, no quiere oír. No porque no ha conocido gente excelente, sino por el recuerdo de la niñez tan traumática que vivió. Y tengo que confesar que acabo de ver tus apuntes desde lejos, desde la distancia. Hombre, lo tengo con favor escrito. Y veo la palabra filofobia. Sí. Creo que la traducción de eso sería miedo al amor. Miedo, no solo miedo al amor, miedo extremo al enamoramiento. Okay. Eso está ya complicado, ¿eh? O sea, es un extremo, la filofobia es una de las, exponencialmente, de los problemas de los niños que son criados en mucha rigidez, que van desarrollando el miedo al compromiso, al tal punto que no quieres saber nada de lo que es enamoramiento, hasta ese punto. Wow. Está fuerte, ¿eh? Bien interesante, interesante, bien fuerte. Y bueno, vamos a hablar de los últimos puntos. Sí, vamos a desarrollar el número 5 ahora y hacemos una breve pausa y regresamos para hablar de los puntos números 6, 7 y 8. Miedo al rechazo. Monse. Sí, miedo al rechazo. Venimos a lo mismo, venimos siempre... hay un ejemplo muy bueno que a mí me ayuda mucho a entender, que dijo un amigo que escuché, que él decía que los niños son como cemento fresco. Las huellas que tú dejes, si no tratas bien de nivelar ese cemento, cuando se endurezca, es el adulto que vas a tener. Luego, volver a poner ese cemento nivelado, quitar esas huellas, es muy difícil. Es más difícil enderezar a un adulto roto que a un niño. Hay padres que se desesperan rápido, es que con este niño no puedo. Pero cuando ese niño que no puede sea adulto, ahí sí que va a estar la cosa fuerte. Entonces, el miedo al rechazo son niños que han sufrido bullying, que han sufrido desprecio por sus padres, ya sea físico, también sea a nivel psicológico. Y entonces empiezan va muy ligado al primero, ¿verdad? El que hablábamos antes, que es la actitud a la defensiva, pero es como que la persona piensa que ella misma no vale lo suficiente y la van a rechazar constantemente. No quiere hacer amigos porque no quiere pasar nuevamente por un proceso de rechazo. Y entonces esto, aunque no es real, aunque todo el mundo no lo va a rechazar o no la va a rechazar, pero en su cabeza sí lo percibe de esta manera. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta de algo que me ocurría particularmente a mí. Me di cuenta de eso hace como unos 3, 4 años. Uh-huh. Y era que yo no tenía ni un solo amigo cercano. O sea, yo tenía amistades, conocidos, y ellos, por ejemplo, tenían una fiesta y me invitaban esperando que yo no fuera a la fiesta. O sea, sin esperar que yo fuera. Ellos me decían, yo sé que tú no vas a venir a la fiesta, pero si quieres, ahí vamos a estar. Okay. O hacían sus cosas, pero me tenían como, no sé, demasiado respeto, o me tenían miedo. O sabían que tú ibas a decir que no. O sabían que yo iba a decir que no. Eso puede ser alguna consecuencia de alguna situación vivida en el pasado. Sí, mira. Posiblemente sí, posiblemente forme parte de tu educación, en el sentido de que, por ejemplo, te voy a contestar con algo que a mí me pasó. A mí, conforme fui creciendo en la adolescencia, me decían, eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. En vez de decirme, mira, pues no, o no deberías ir porque no te corresponde la edad, siempre usaban la palabra, no eran mis padres, eran personas cercanas, me decían, malo, 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 malo. ¿Por qué? Porque ellos estaban intentando evitarse la explicación, porque o pensaban que yo no lo entendía o no tenían ganas de hacerlo. Eso fue creando en mí una dinámica que cuando yo fui adulta solo respondía a la responsabilidad, no tenía la habilidad de divertirme.
¿Por qué? Porque estaba tan acostumbrada a trabajar solo, que era lo bueno, que cuando me decían, vámonos al cine, no, yo al cine no voy a ir, yo no voy a perder 2 horas sentada ahí. ¿Por qué? No porque necesariamente el hecho de ir al cine fuera malo, sino porque me estaban repitiendo sistemáticamente, de tal manera que se creó en mí una apatía o un desprecio hacia las cosas que ya llegó un momento que ese ruido de malo, 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 malo estaba todo el tiempo en mi cabeza. Y eso empezó a dañarme. Yo tuve que poner freno a eso. Porque Dios es bueno y nos saca de todas, pero la cosa estuvo fuerte. Bueno, ahora se me viene otra idea a la cabeza, que es cuando es exactamente lo contrario, cuando no quieres hacer nada que sea productivo, sino todo tomarlo como una diversión. Exacto, pero a veces también, mira, una de las cosas que te decía fuera del aire es que normalmente, la gran mayoría de veces, los tutores o los padres, en un porcentaje altísimo, son los responsables. Y alguien me puede decir, ¿cómo me vas a decir eso con lo que yo amo a mi hijo? No tiene nada que ver lo que tú ames con la educación y la estructura que tú estás dando a tu hijo. Tú puedes amar hasta el infinito y más allá, pero no saber llevarlo o estructurar bien la mente de tu hijo, porque nadie te enseñó y porque haces lo que buenamente puedes. Y eso, yo tengo 2 hijas, una tiene 23 y otra va camino 19, y ambas, pues, yo siempre les he tenido que decir, perdón, porque soy una sincera equivocada. Sinceramente, hacía lo que sinceramente creía que era correcto, pero estaba equivocada. Entonces, yo entiendo que hay muchos papás que son sinceros equivocados. Sí. ¿Okay? Y a veces creer quizá que estamos haciendo lo correcto. Exacto, y pero no es así. Realmente estar haciendo lo que no está correcto. Bueno, ¿vamos avanzando o qué? Sí, vamos avanzando. Vamos avanzando. No voy a hacer la pausa, así que vamos a seguir de largo. Ok, otra interesante también es el desprecio por los demás. Y esto se está dando mucho y va muy ligada a la dependencia. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, al menos tanto las personas que trabajan conmigo y en otras organizaciones, que porque los padres no toman tiempo de calidad con sus hijos, los niños suben despreciando a los demás y también con una dependencia absoluta de los padres. ¿Por qué? Porque los papás no están enseñando empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es ponerse en el lugar de otro. Muchas veces hay mamás que son tan exigentes que cuando los niños empiezan a hacer algo, especialmente las latinas, metámonos todas en la olla, tú no, porque no eres mujer en este caso, pero es como que necesitamos que cuando pedimos que nuestros hijos hagan algo, esté perfecto. Y si no, quita, ya lo hago yo. ¿Ves que es que no sabes qué ocurre? El niño, cuando va escuchando eso sistemáticamente, llega un momento que piensa, ¿para qué lo voy a hacer? Si total, haga lo que haga, suficiente no es suficiente. Por tanto, eso crea que el niño no sea empático. Ya lo haces tú como mamá, ya te lo quitas de en medio, ya le mandarás otra cosa. Total, que pasa un niño y se convierte en un adolescente. Y cuando ya se convierte en un adolescente que vemos que se supone que tendría que tener cierto sentido común, empezamos a exigir, porque tienes más edad que un loro, tienes más años que un loro, expresiones como esa, ¿no? O porque eres ya más grande y tú solo quieres irte eres grande para la parranda, pero para la responsabilidad no. Y eso se fraguó, la mamá lo hizo o el papá. Fue quitando porque no lo hacía bien, porque no era rápido. Eso tengo que decirlo, a mí me pasó, yo soy una persona muy activa, entonces mis hijas no llevaban el ritmo que yo llevaba. Evidentemente, yo era más mayor, era más experimentada y yo me di cuenta que tuve que pedir perdón a mis hijas porque yo decía, vamos a ver, yo esto lo hago en 1 hora, ¿cómo es posible que tú necesites 2? Pero es que ellas estaban aprendiendo. Y gracias a Dios mi marido me dijo, Monse, estás exigiendo un ritmo que ellas no tienen, ellas no lo quieren hacer porque sienten que suficiente nunca es suficiente. Y yo tuve que volver a cambiar mi tendencia, pedir perdón y volver a estructurar algo que era yo la que lo estaba haciendo tóxico, no mis hijas. Bueno, y eso es interesante porque todos quizá pasamos por eso desde el punto de vista activo o desde el punto de vista pasivo. Así es. Y recuerdo, pues, yo soy el tipo de persona que quizá no siempre hago las cosas, ¿no? Pero cuando me gusta... No nos está escuchando nadie, pero está bien. Bueno, está bien, porque la gente que me conoce ya sabe que soy así. Pero, por ejemplo, si yo veo algo que en algún momento está sucio, ¿ok? Y yo veo una escoba ahí y me provoca agarrar la escoba y agarro y barro eso y lo limpio. Pero basta que una persona venga y me dé una orden, oye, mira, dejaste sucio aquí. Yo llego, agarro la escoba, la pongo en la pared y me voy.
Ay, qué interesante. Sí, me parece interesante. No te vamos a psicoanalizar hoy. Sí, no, Tiene es su algo que me parece principio. interesante. Sí. Porque yo lo estaba haciendo porque yo quería, Así no es. porque alguien me estaba dando una orden. Ujú. Ahora, eso puede venir también entonces en esa quizás formación que a veces tenemos nosotros de que las cosas tienen que ser perfectas y de que siempre hacemos las cosas porque nos están mandando y porque nos las están exigiendo y no porque las hacemos por sentido común, ¿no? Sí, y lo bueno de que los papás tienen que saber es que es bueno poner normas. Es como una balanza de la justicia. En un lado están las normas, en otro lado está el amor. Sí, yo lo explico esto siempre también. Y es que si tú pones en la balanza de las normas, que sería la justicia, en el platito, pones demasiada rigidez, ya no es justicia, se convierte en crueldad. Y por el otro lado está el otro lado, que está el amor, y queremos ser tan cool que en vez de amor, sin límites, significa ya no es amor, es debilidad. Entonces estamos ahí y bueno, tenemos que aprender. Nosotros damos cursos y son gratuitos. Las personas que no vienen realmente es porque o no tienen la información o porque no tienen tiempo o Sí. no sé. Antes de irnos a la pausa, quiero que nos digas el número de teléfono donde las personas se pueden comunicar contigo para tener orientación, para estar en los cursos, para recibir estas charlas. Mira, en Ser Familia el número que tenemos es el 678-363-3079. 678-363-3079. También nos pueden encontrar por internet en nuestra página web, que es bien fácil, es www.serfamilia.org, y puede traducir, la página está en inglés, pero hay un botoncito que lo puedes, bien visible, que lo puedes poner todo en español, y ahí están los eventos, las clases, dónde los hacemos, cuando las personas tienen violencia doméstica, cómo salir de ese mundo, o podríamos decir infierno entre comillas, realmente es algo muy fuerte. Y hay terapia, hay clases de parenting para parejas, para padres e hijos, comunicación. Es Excelente, una cosa excelente esa información. grande. Y ustedes pueden participar en esto no porque tengan el problema ahora, sino también puede ser de una forma preventiva, que muchas veces nos puede servir recibir orientación y a veces también nos toca ayudar a otras personas. Y necesitamos herramientas, primero para entendernos nosotros, para ayudarnos a nosotros mismos y también para poder ayudar a otras personas que también lo necesitan. 678-363-3079, 678-363-3079, Ser Familia. Ya regresamos aquí en Vida con los últimos 2 puntos. Dinos los nombres de los últimos 2 puntos. Uno es, bueno, el número 7 es la dependencia y el síndrome del esclavo satisfecho. Como si esclavo y satisfecho no pudieran ir unidos, ¿verdad? Es una cosa así Sí, extraña. parece que no, está bastante extraño ese Sí. punto, pero eso lo vamos a desarrollar en la próxima parte aquí en Vida. 1010 AM. Llévanos en tu carro. A donde vayas. 1010 AM. Y en tu celular descargando nuestra aplicación Vida Atlanta. Kroger presenta la receta para de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué haces cuando tienes que dejar a tu hijo? A veces que me llama mucho la atención. Y bueno, ya uno dice, ¿qué cantidad de problemas tendré yo? ¿Y qué cantidad de cosas estaré haciendo mal yo? Sí. Que todavía no me he dado cuenta que las estoy haciendo mal. Pero ahí es lo bueno, lo magnífico de esto, ya no tanto la psicología, cuando tú tienes a Dios en tu vida, como es tu caso y como el mío, es que contra más te acercas a la luz, es muy curioso, cuando tú haces un desafío, para mí Dios es un chiste, no un chiste, es que es súper gracioso, ¿vale? Entonces yo todo el tiempo juego con Dios, tomé la actitud de decir, vale, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Como esperando a ver qué pasa. Pero cuando tú le pides a Dios que Dios manifieste lo que hay en tu corazón, Dios lo hace. Porque mucha gente, eso es algo que Dios trató conmigo, fue una pregunta que el Espíritu de Dios me dijo, Monse, ¿qué ves dentro de ti? Yo dije, ya vengo. Yo miré, estaba en oración y dije, esto está siendo ya un poquito aburrido, Padre, porque yo no veo nada, esto es muy pesado. Bueno, ¿qué ves? Y yo dije, que no veo nada, Padre, que no sé de qué me estás hablando. Y justamente ahí fue la clave. El hecho de que veas oscuridad no significa que no hay nada, solo que no ves lo que hay. Y el Señor puso en mi mente
¿qué pasaría si yo te metiera en una habitación y te dijéramos, siéntate aquí, yo te guiaré a una silla, en la oscuridad, te siento y salgo fuera y te pregunto, nena, ¿qué ves? Porque yo a veces me da la sensación como que me dice, nena, vámonos. Entonces, ¿qué ves? Y yo diría, nada, nada. Pero ¿qué pasaría si yo enciendo la luz y esa habitación estaría llena de lagartos, arañas, serpientes y los primos y los vecinos? Y digo, pues que me da un jamacuco, me da algo. Así está tu corazón. Que tú no veas no significa que no esté. Y eso es lo que la gente le pasa. Que la gente mira para adentro y dice, ¡ay, estoy bien! Y no es porque esté fatal, solamente es que no ve lo que tiene. Y como no lo ve, no tiene la necesidad de cambiar. Y como no tiene la necesidad de cambiar, no se pone manos a la obra. ¿That's it? Y cuando estamos conscientes de que tenemos algo que cambiar, pero simplemente no queremos. Exacto. O sea, por ejemplo, o estamos cómodos. decirle a alguien, usted va a trabajar conmigo. Sí, bueno, pero le advierto que yo tengo muy mal carácter. Y te aguantas, ahí te quedas. Te aguantas. ¿Qué hacemos con esa persona? Pues esa persona realmente es porque esa persona está en una zona de confort. O bien tiene miedo de enfrentarse a sí mismo, o bien no tiene ni idea de cómo enfrentar su propio problema. Hemos hablado en otros programas de la ira. La ira en sí misma no es mala. La ira es un sentimiento. Bueno, primeramente es una emoción que Dios puso para tenerte alerta. Lo malo es el manejo de la ira. Entonces, cuando tú aprendes a que la ira va a venir, es como la parábola cuando Jesús dijo, no puedes impedir que los pájaros revoloteen, pero sí que aniden. Quiere decir, tú vas por un campo o estás en el supermercado, alguien hace algo maleducado y dices, esta persona, caramba, aflora un sentimiento de ira. Si tú haces que ese sentimiento se quede, ahí es donde está el problema. Ok, vamos al aire. Vámonos. Bueno, de regreso aquí en Vida 1010 AM con Monse. Ya estamos en la última parte de este programa del día de hoy. Sí. Y bueno, no quiero que nos quede ni uno de esos puntos, de esas heridas. De esas 8 heridas que nos quedan cuando, o consecuencias, o esas heridas que sufrimos en nuestra infancia, que afloran de alguna u otra manera, o que se manifiestan de alguna u otra manera cuando llegamos a la adultez. Y vamos por el punto número 7. Uno es la dependencia, y esto se da mucho hoy en día. Y de verdad, para mí a veces es una batalla con algunos papás que me encuentro. Hay papás que sobreprotegen tantísimo a sus hijos que van a hacer hijos realmente con unas dificultades impresionantes. ¿Por qué digo esto? Yo he encontrado papás que cuando estamos dando clase vienen y me dicen, es que yo no quiero que suspendan a mi hija, yo le hago los trabajos a mi hija. Señora, disculpe, ¿cuántos años tiene su hija? Tiene 5. Yo me quedo sin palabra, aunque parezca mentira, pero me quedo callada. Y digo, ¿cómo es posible que usted esté teniendo ya esa tendencia? No está dejando que su hijo enfrente los fracasos de la vida. Y el fracaso forma parte integral de la vida. Yo soy quien soy por los éxitos y los fracasos que he tenido. Claro. Ya la edad adulta que tengo, pues la personalidad que tengo viene porque he aprendido de mis éxitos, de los éxitos que Dios me ha permitido, y al mismo tiempo también Dios me ha levantado de los fracasos. Entonces, hay papás, y se da mucho ahora, que súper protegen a sus hijos. Salen al parque y parecen astronautas. Les falta que los envuelvan en ese papel de burbujita ahí. Sí. Es una cosa loca. Sí. Cuando toda la vida hemos estado jugando en el parque, caerse es normal. Evidentemente un papá tiene que estar velando porque su hijo no se suba a un lugar alto y se caiga. Pero esa superprotección, esa sombra pegada todo el tiempo, esa aliento en la nuca de los hijos, no les estamos haciendo un favor a nuestros hijos, no los estamos protegiendo. Cuando ellos no estén con nosotros, van a tener una dependencia muy grande. Y como tú no vas a estar como papá, y no digo tú que te veo, sino la audiencia, o yo, en este caso, aunque mis hijas ya son mayores, ellas van a ser dependientes de otra persona y potencialmente van a tener un perfil que es muy posible que puedan sufrir con mucha probabilidad maltrato, porque van a aceptar lo que sea por tal de ser dependientes de otra persona. Claro. No van a salir, quizás sean muy inteligentes. Y saben una cosa, papás, y lo digo con todo mi amor, no tenemos que preparar a nuestros hijos solamente para ser inteligentes. La inteligencia sin sabiduría es fuerza bruta.
¿ok? Entonces, de nada me sirve a mí resolver la ecuación más grande del universo si yo no sé tomar buenas decisiones. Una persona va a llegar lejos no por lo inteligente que es, sino por las buenas decisiones que tome. Ahí es donde va a llegar. Yo he conocido amigos que eran de mi edad cuando íbamos a la escuela, que no eran brillantes, pero tienen una carrera prominente porque aprendieron a tomar buenas decisiones. Y gente que es súper inteligente, que tú dices, pero vamos a ver, este señor o esta chica, ¿cómo es que no está trabajando en un lugar? Porque sencillamente... Se graduó con las mejores calificaciones. Exacto, pero con las peores decisiones de su vida. Entonces, la dependencia es cuando los padres superprotegen a los niños y pasa esto. Y el síndrome del esclavo satisfecho, que es el número 8, que cuando yo lo aprendí dije yo, ¿cómo puede ser que esclavo y satisfecho esté junto? No me cuadra. Y es que niños que son sometidos con todo esto, vamos a acabar diciendo que no estamos en contra de los papás, ni mucho menos. Simplemente lo hablamos para que no caigamos en esa tendencia o en ese error, aunque lo hagamos con todo nuestro cariño, ¿ok? El síndrome del esclavo satisfecho es aquel que los niños viven situaciones de explotación durante su infancia, bien sea por trabajo o bien sea en estudio. ¿A ti no te suenan estos niños que va a la escuela, después de la escuela tiene chino, después del chino tiene violín, y después del violín tiene... Sí. Y tú dices, yo quisiera rescatar a ese niño de esos padres. Es que lo hago por su bien, es que el mundo está fatal, es que el mundo... Volvemos a lo mismo, volvimos a robar la infancia de nuestros hijos. ¿Y qué ocurre? Eso puede crear una tendencia, crea una predisposición en la vida adulta a ser explotado. Si te das cuenta, muchas veces las culturas orientales son las más avanzadas, pero también son las que se dejan explotar con mayor facilidad, muchas veces. Y tienen piano, violín, informática, y te pones al lado de él y tú dices, no estoy ni en kindergarten al lado tuyo, pero sin embargo, sienten que, es más, este síndrome, finalmente, el esclavo queda con una deuda de gratitud al opresor, y esto es muy, muy interesante, ¿no? El hecho de que estás siendo explotado y encima estás diciendo, gracias por dejarme trabajar. Entonces, es porque en la niñez han sufrido o bien una explotación a nivel de trabajo, o que es lo que pasa muchas veces en el tercer mundo, lamentablemente, o cuando en el primer mundo explotan a los niños a nivel intelectual. Sí, y esas cosas pueden pasar también con mucha frecuencia. Sí. Y nosotros, yo te comento, cuando leí ese título del síndrome del esclavo satisfecho, me voy a la historia. Me voy a la historia porque cuando se habla del momento en que Abraham Lincoln declaró la abolición de la esclavitud aquí en los Estados Unidos, habían esclavos que no querían dejar de ser esclavos. Y la razón por la cual ellos no querían dejar de ser esclavos era por no dejar de tener esos beneficios que tenían de tener una casa, de tener una ropa, de tener una comida, que era la que les proveía su amo. Su amo no les daba dinero porque no les pagaba por su trabajo, pero les daba las comodidades. A cambio de eso, si tenían que ser azotados, eran azotados. Si tenían que matarlos, los mataban. Si tenían que castigarlos, los castigaban. Ellos estaban satisfechos porque no les faltaba nada, pero estaban siendo castigados. Explotados, exactamente. Estaban siendo explotados. Y es muy curioso cómo podemos llegar a vivir vidas totalmente esclavas sin darnos cuenta. ¿Y por qué decimos todos estos puntos? ¿Porque estamos criticando a la audiencia? No estamos diciendo que todos los que están ahí detrás sean malos papás. Seguramente son excelentes, pero enseñar, educar nos ayuda al menos a no caer en esos puntos que quizás muchos de nosotros los hemos sufrido, que ahora no comprendemos como siendo personas de mundo, somos intimidados, no nos gusta relacionarnos con la gente, y es muy curioso que parte desde una infancia, aunque nuestros papás lo hicieron con todo cariño, ¿no? Entonces, de eso se trata, y voy a acabar con una frase. Ya que así estamos, es. ¿no? Yo iba a decir una. Venga, pues tú una y yo otra, por ejemplo. No, yo iba a decir que lo más triste de este síndrome de los esclavos quizá es tenerle miedo a la libertad. Exactamente. Y una de las cosas muy importantes es pensar es gratis, no hacerlo te puede salir muy caro. Esa es la frase. Esa es la frase. Wow, ¿qué frase? ¿La puedes decir otra vez? Pensar es gratis, no es mía, ¿eh? Pensar es gratis, pero no hacerlo te puede salir muy caro.
Monse, muchísimas gracias Nada, tipo, por estar con nosotros el día de hoy. El próximo jueves, Monse estará por aquí a las 5 de la tarde de nuevo con Jeff, hablando de vida en familia, con Ser Familia. Ustedes pueden comunicarse con ella al 678-363-3079, 678-363-3079, o también visitar www.serfamilia.org, y ahí ustedes van a poder encontrar información acerca de esta organización que les puede ayudar a ustedes y a sus familias. Monse, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Canciones que te llenan y fortalecen tu vida. Las tenemos aquí. El contenido y sano entretenimiento.